Mira, efectivamente, lo que uno está viendo en estos tribunales no es lo que normalmente ocurre con una medida de coerción, que en otros países es una audiencia de 30 minutos, 40 minutos, como mucho. Es decir, el Ministerio Público se tiene que situar en presentar las evidencias que tiene hasta el momento, decir que esa persona tiene peligro de fuga o está destruyendo evidencia o el delito es muy grave. Básicamente son los tres ejes sobre lo que versa la medida de coerción. Por su parte, la defensa se tiene que limitar prácticamente a destruir el peligro de fuga y se ofrecen arraigos. Los arraigos, para que las personas me entiendan, es la situación personal, familiar y patrimonial de una persona que establecen que no se va a fugar del proceso porque tiene más que perder si se fuga. En cuanto al peligro como delito, la gravedad del hecho, como se dice, ese es un término a discutir, porque en ese momento procesal es que inicia la investigación. Y finalmente, el tema central de si una persona o no se le va a conocer en ese momento elementos de el juicio de fondo. Y ahí es que está el error. Cuando uno ve el debate, la mayoría de los litigantes parecería que se va más allá de la instancia del Ministerio Público. Y ahí es que empiezan los problemas para sus clientes. Ciertamente, doctor. Pero parece ser que también es una estrategia del Ministerio Público. No es fácil mantenerte dentro de esos límites cuando el Ministerio Público hace alegaciones de culpabilidad y bueno, y utiliza algunos mecanismos, a mi modo de ver, que te obligan a responder en ese mismo sentido. Sí, mira, es que, bueno, te repito, primero, la medida de coerción es algo muy subjetivo, porque uno decir que una persona se va a fugar o no, prácticamente es una apreciación muy personal de un juez. Segundo, los abogados tienen que tratar de situar al Ministerio Público en su estrategia de defensa a que se limite a hablar sobre lo que dice su instancia y no dejarlo salir de ahí. Prácticamente se lee la instancia y se replica esa instancia. Pero si tú te fijas, se pide hasta que los medios de comunicación entren a la medida de coerción. Y eso efectivamente, si el imputado se negase, el juez no debería aceptar esa situación. Porque lamentablemente no todo el mundo se comporta igual frente a una cámara de televisión. Hay que tener mucha experiencia para no dejarse cautivar de la media y limitarse a lo que es la medida de coerción. El Ministerio Público, como estrategia, obviamente tiene que tratar de clavarte el cuchillo. Ahora, la defensa tiene que ser muy hábil para sacar el debate de elementos propios del juicio de fondo y limitarse a lo que la medida de coerción manda. Hay una situación con eso a lo que usted hace referencia de que ciertamente cuando los medios de comunicación van a transmitir en vivo una audiencia de esa naturaleza, puede ser que tú tengas los abogados que quieran explayarse ahí para tener sus minutos de gloria, sus horas de gloria, sus semanas de gloria. Además de que posteriormente comienzan a cotizarse también, porque entonces, bueno, mira, este abogado, entonces hay abogados que se constituyen como los más famosos para que los contraten porque son los que aparecen en la televisión. Pero le pregunto, o le hago esa introducción para preguntarle, tomando en cuenta que se trata de una audiencia para una medida de coerción, ¿sería incorrecto o imprudente o tal vez limitativo a las libertades de expresión o de difusión, mejor dicho, en este caso, que los jueces decidan simplemente que en medida de coerción eso se haga a puerta cerrada? No así en No, es que la ley manda que sea puerta cerrada, tanto la medida de coerción como la audiencia preliminar. Depende mucho de las partes
si quieren hacer una audiencia pública. Y generalmente, un litigante muy avesado, lo hace cuando tiene la certeza 100% de tratar de que los errores del Ministerio Público se vean en la opinión pública. De lo contrario, lo recomendable es, hasta el juicio de fondo, que todo sea secreto, o no secreto, sino que las partes, hasta el momento de la audiencia preliminar, son los que tienen que estar enterados. Entonces, Tanto así que la Constitución de la República Dominicana dice que una persona tiene antecedentes penales a partir del auto de apertura a juicio. Entonces quiere decir, doctor, que va a tener, Girón va a tener que explayarse 2 horas después en el juicio de fondo, que este no valió, no tendrá ese impacto. Bueno, ahí viene una cosa diferente. El señor Girón, en su defensa material, que es el alegato que hace el imputado siempre, porque en un proceso penal los imputados tienen derecho a hablar, en vez de defenderse, efectivamente, o fue una forma de defensa, sí, procedió a acusar a todas las personas en lo que se llama en derecho penal un arrepentido. Y en ese sentido, esa defensa material, la Suprema Corte de Justicia ha dicho en varias sentencias que no puede ser objeto de prueba, salvo que el caso ya ha sido declarado complejo y él pasa a ser un testigo de la Fiscalía. Mientras tanto, él es más una defensa material, aunque es lo que fue acusar a los otros coimputados que están en el proceso. Bueno, ya pidieron prisión domiciliaria. Esta es la forma más hábil del Ministerio Público. Yo entiendo que es una estrategia correcta de parte del Ministerio Público, porque hay uno que lo está ayudando en su acusación, y es muy difícil para la defensa, cuando lo sorprenden con esos temas, poder rebatirlo ahí mismo. Son de las situaciones más incómodas en un proceso penal. A mí me interesaría mucho, Valerio, que nos aclarara ese punto. Es un asunto técnico, tal vez la gente no entenderá que uno lo que quiere es secretismo, pero leyendo yo el artículo 11 dice claramente: la fase de investigación no es pública para los terceros. Las partes, los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas, sé que te lo sabes de memoria, pero para los que nos oyen, tienen la obligación de guardar, discreción. El incumplimiento de esta obligación es considerada falta grave. Entonces, ¿por qué la discrecionalidad de que, bueno, si quieres que lo televisen, está bien? Porque en principio, si leemos la letra, hay una reserva. No vamos a decir que es secreta, pero no es pública. Y lo que más público se vuelve es inmediatamente cuando es objeto de ser televisada. Y eso es importante porque eso prejuicia un poco a la... Bueno, ya vimos cómo se prejuicia la opinión pública dependiendo lo que perciben los medios. Mira, la investigación es secreta porque hasta ese momento el Ministerio Público no ha decidido presentar acusación, lo que ya son los cargos formales. Es decir, una vez que agoto el proceso de investigación, determino que las premisas iniciales son reales y procedo a la acusación. Cuando se acusa, ya sí es un documento público, porque ya ahí el Estado está diciendo que va a pedir responsabilidades penales contra una persona. Y hay que diferenciar los momentos. Bien como tú dices, y dice el artículo 11, la investigación es secreta, la audiencia preliminar por ende también, y la audiencia medida de coerción también, que no es secreta, sino que se celebra a puerta cerrada. Ahora, ese tecnicismo, en el caso particular del general Cáceres, entiendo que por lo menos 2 abogados o 3 abogados de la defensa pidieron que fuera público y los otros no se opusieron en el tribunal. Por eso es que cuando yo tengo clientes en casos de varios coimputados, siempre digo que la salvación es individual, y cada quien tiene que hacer sus medios. Sí. Si a usted no le conviene que eso sea público
porque en su estrategia de defensa no le conviene, haga valer su derecho ante el juez. Porque si usted quiere limitarse sus derechos, esos son de los derechos que son limitables. Y la Suprema Corte de Justicia ha dicho que si usted consiente que la audiencia sea abierta al público, porque usted entiende que le conviene en un proceso determinado, luego no puede alegar un vicio del proceso porque usted consintió en eso. Bueno, ahora Valerio, petición de parte. Discúlpame, sí. A ver, Valerio, pero entonces hay, en todo caso, tomando en cuenta estas situaciones que hemos venido viendo, a los acusados no les conviene que sus abogados acepten que sea televisado, porque aquí se están produciendo, y tú lo sabes que eso es algo que ocurre con mucha frecuencia, una condena social previa. Los juicios paralelos. Sí, exactamente. Mediático. Entonces, ya incluso, aunque sean inocentes o aunque haya algún tipo de posibilidad de que resulten inocentes, ya esa gente aparecen como tachados como delincuentes, como corruptos. O sea que entonces no entiendo cómo que los mismos clientes aceptan que Mira, una persona que está detenida, la orientación la da el abogado y tiene su estrategia. Yo soy muy respetuoso de eso, pero fíjate que tú mismo y nosotros los dominicanos, en sentido general el pueblo y los medios de comunicación principalmente, tenemos que empezar a educar de que una persona es responsable penalmente cuando la Suprema Corte de manera irrevocable dice que es culpable. Mientras tanto se presume inocente y hay que verlo como inocente. Y tiene antecedentes. Pero los prejuicios, como tú dices, efectivamente hacen que uno se adelante en el proceso. Sobre el tema de los abogados, vuelvo y repito, una estrategia muy personal a la que hay que respetar, pero Susana, por ejemplo Susana, que con quien tengo más amistad, que está en la cabina, tiene mucho tiempo en medio y es abogada. Tuvimos caso en contra temprano los dos en la carrera, claro, mediático incluso, claro, y ambos decidimos no hacerlo mediático, fecha que teníamos acceso a los medios los dos. claro, Y todavía no reservamos ese caso porque somos muy amigos. claro. Entonces es un tema de estrategia de los abogados, pero según qué caso, yo entiendo que no conviene la opinión pública hasta el momento donde usted plenamente pueda defender. Acaba de reservarse, doctor. Nosotros teníamos un interés marcado desde el inicio de demostrar que eso era un mamotreto. Una información, y por eso doctor, lo llevamos. Acaba de reservarse la jueza Kenia Romero para el próximo lunes a las 11 de la mañana el fallo. Por el caso Coral. Y ahí me surge una pregunta inmediatamente, Valerio. Yo sé que el Ministerio Público tiene su criterio de oportunidad y demás, pero ¿hasta dónde es la vinculación del juez que él haga uso de un pedimento, de una medida privativa de libertad para todos los otros y para el señor que aunque sabemos que la confesión no tiene el valor que teníamos en el otro sistema, pero que ha aceptado de manera clara los hechos que pudieran ser objeto de acusación? O sea, no es muy abierto ese criterio de oportunidad. Bueno, a él le vamos a pedir prisión domiciliaria, cuando en esta etapa debiera haber como, qué sé yo. No, al contrario. Es que el proceso completo, el criterio de oportunidad se amplía mucho más. El criterio de oportunidad, para que la gente me entienda, es la facultad discrecional que tiene el Ministerio Público de ingresar o no a una persona en un expediente penal en base a acuerdos judiciales, obviamente de cooperación. Obviamente no hay un acuerdo aparentemente, o no lo ha sido revelado, ¿verdad? Bueno, no ha sido revelado, porque acuerdo efectivamente había. O sea, él no iba a expresar eso magnánimamente ahí, no, exacto, sino que se le dijo, mira, cuando vayamos a la audiencia, si tú opinas así, efectivamente el Ministerio Público tiene la facultad de variar la medida de coerción en ese momento. Ahora parecía acorralado, doctor. Ese es el derecho actual, que es un derecho de negociación. Parecía atacado, acorralado por los demás imputados, como segregado, Girón. Sí, porque es que todos se dieron cuenta desde el inicio de que él iba a hablar. Lo que sí me sorprendió fue de que la preparación para esa delación
no la vi. O sea, en la estrategia de defensa, cuando eso va a ocurrir, uno se va adelante y uno dice, y él va a decir esto, y trata de remachar para quitarle algo de protagonismo. ¿Cuál era hablar? Bueno, tenemos lo que tenemos. A mí me dijeron, pero usted sabe que eso no es formal, como que no era el momento para él decirlo todo, pero que lo que dijeron los demás coimputados o coencartados, lo hizo él botar el freno y tuvo que pararlo. Y se fue en sentimiento, como dicen los tigres. ¿No te pareció no te pareció que el mismo Ministerio Público estaba como sorprendido de lo tanto que se dijo en este momento? Mira, yo no soy muy dado a ver a bien, y lo que vi fue la reseña de prensa, básicamente de lo que él dijo, y obviamente porque vi la prensa, en varios de los programas televisivos esta mañana, vi cortes de la declaración. Efectivamente no sé qué pasó en la audiencia, pero no hay lugar a duda de que él habló, y parece ser, porque vuelvo y digo, la declaración de él, como él está imputado en este momento todavía, aunque nadie pide que el Ministerio Público lo saque y lo coloque como testigo después, claro, eso no es problema. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que sus defensas materiales no son medios de prueba. Exactamente. Entonces, lo que sí me sorprende, y el Ministerio Público fue vehemente hoy cuando varió la medida de coerción, de que sí tiene las evidencias con qué corroborar las declaraciones de Girón. De todas maneras, este es un expediente que apenas inicia, hay que ver cómo la investigación se desarrolla y esperar el documento que sí es evaluable, que es la acusación. Porque esto de la solicitud de medida de coerción, lo que dicen los reglamentos de audiencia de medida de coerción y el Código Procesal Penal, es que tiene que haber una prueba mínima de vinculación de una persona con un hecho delictivo. Con lo cual hay que esperar la acusación, pero ya el Ministerio Público anunció de que tiene la prueba. Sobre la posibilidad de la negociación, bueno, ese es el derecho penal actual. Es un derecho de negociación. El abogado que sabe y quiere beber agua limpia, efectivamente toma en su momento determinado las herramientas que le da la ley para salvar a su cliente. Eso no es nada criticable. Gracias, Miguel. Espero que pronto te va a volver a invitar para que nos diga en qué va el juicio de Odebrecht, que parece ser que ya no hay tanto interés y ya el público se ha movido a estas nuevas. Mira, es que al final de cuentas, y hay algo que los abogados tienen que aprender. Usted no se debe al medio de comunicación ni a la sociedad, se debe a su cliente. Así es. Y usted tiene que trabajar para lo que le conviene a su cliente. Claro. Lo otro, su apreciación profesional o lo que decía el colega al inicio de la conversación de la fama, viene solo. Pero usted, ese protagonismo mediático no le favorece muchas veces a los clientes. Así es. Máxime cuando uno ve un ministerio público que hay que reconocerlo. Es un ministerio público que está empoderado de su papel y que los expedientes parece ser que lo está haciendo mucho más con mucha fortaleza. Sí, sí. Eso es así. Eso le iba a preguntar, que cómo veía el expediente de Coral. No es que el expediente, vuelvo y repito, aquí hay una serie de abogados y de profesionales que se limitan a analizar la medida de coerción, y la medida de coerción no es nada en un proceso penal. Exacto, sí. Claro. Es apenas la presentación de una persona ante un juez de que se va a iniciar una investigación, y ahí lo que se pone es una cintila probatoria, que así es que se le llama técnicamente, Sí. mínima de vinculación con un hecho delictivo. Punto. Por eso que la ley habla que se pasa a medida de coerción cuando una persona es probablemente autor o cómplice de un delito. O sea, es la probabilidad. Con lo cual eso no te dice mucho. Ese documento
podríamos decir que un documento simplemente de formalización de trámite. Así es. Gracias, doctor. Muy edificante como siempre. Mi afecto Muchas gracias, para querida. usted.